¿Se ve? Sí, doctora. Sí, doctora. Ya. Bueno, entonces, como la clase empieza a las 7, yo creo que ya empezamos. Vamos a avanzar conmigo lo que es patología de hígado, vías biliares, páncreas. Soy la doctora Ana Cristina Vargas Velasco, para los que no me conocen. Trabajo en la Caja Nacional de Salud de Cochabamba, el kilómetro 5. Y bueno, ya son más de 10 años que soy docente de la San Simón. Los temas que vamos a abarcar son, vamos a hablar sobre la ictericia, colelitiasis y complicaciones. Mañana hepatitis viral aguda, hepatitis por medicamentos. El tercer día, hepatitis crónica, enfermedades metabólicas del hígado. Luego avanzaremos sobre la esteatohepatitis no alcohólica, la insuficiencia hepática. En la clase 5, lesión hepática por alcohol, desde el hígado graso, la esteatohepatitis, cirrosis, y vamos a empezar con las complicaciones de la cirrosis en la clase 5. En la clase 6 terminamos con las complicaciones de cirrosis. También va a ingresar el hepatocarcinoma, que más frecuentemente se presenta sobre un hígado cirrótico. La falla hepática aguda sobre crónica, avanzaremos algo sobre esto. En la clase 3 ya nos vamos a lo que es patología de páncreas, pancreatitis aguda, y el octavo día vamos a hablar sobre la pancreatitis crónica y el cáncer de páncreas. Bueno, empezando ahora con lo que es la ictericia. Ustedes saben que la ictericia es la presencia de coloración amarilla de piel y mucosas. Y esto se debe a que hay un aumento de la bilirrubina sérica. Puede ser la bilirrubina total a expensas de la directa o bilirrubina total aumentada a expensas de la indirecta. ¿Y cómo es que vamos a tener bilirrubina, la bilirrubina sérica? ¿Cómo es la que vamos a tener, o vamos a tener la presencia de bilirrubina en el organismo? Esta bilirrubina es el elemento del metabolismo, el elemento final del metabolismo de las hemoproteínas. Y generalmente un 80% la bilirrubina se forma a partir del heme de la hemoglobina. Los glóbulos rojos llegan a tener un ciclo de vida, y cuando estos glóbulos rojos ya terminan su ciclo de vida, entonces interviene el sistema retículo endotelial para desprender del heme de la hemoglobina, y de esa manera se forma la bilirrubina indirecta. A partir del heme de la hemoglobina se va a formar la bilirrubina indirecta, y esta bilirrubina indirecta se va a unir a la albúmina para poder ser transportada al hígado. Y ya en los hepatocitos, dentro de los hepatocitos, se va a unir a las ligandinas Y y Z, y por efecto de la unión con el ácido glucurónido y la intervención de la uridin-glucuronil transferasa dentro de los hepatocitos, la bilirrubina indirecta se transforma en directa, llamada también bilirrubina conjugada. Esta bilirrubina conjugada va a ser eliminada junto con la bilis al canalículo biliar, ¿no? Por lo tanto, existe todo este tránsito de la bilirrubina, y que llega al hígado como bilirrubina indirecta. Y en el hígado va a ser transformada en bilirrubina directa. Entonces, cualquier alteración a nivel de los hepatocitos que impida esta unión con el ácido glucurónido hace que se eleve la bilirrubina indirecta, o alteraciones en las que hay demasiada formación o demasiada muerte de eritrocitos, también se va a elevar la bilirrubina indirecta. Y alteraciones en las que hay un déficit en el vaciamiento de la bilirrubina directa
o un bloqueo a nivel del conducto biliar, va a hacer que se eleve la bilirrubina directa. Como vamos a ver posteriormente en qué patologías ocurre esto. Entonces, la ictericia se va a dividir en ictericia prehepática, hepática y poshepática. La prehepática se refiere a aquellas alteraciones donde existe hemólisis. Por lo tanto, a este nivel va a haber aumento de la bilirrubina indirecta. La hepática, alteraciones a nivel de los hepatocitos, en la que va a haber un daño hepatocelular y por lo tanto la bilirrubina va a estar alta tanto con elevación de la bilirrubina directa o de la bilirrubina indirecta, ¿no? Eso puede suceder en la cirrosis, puede suceder en las hepatitis. Se eleva un poco más la bilirrubina directa, pero también vamos a tener la bilirrubina indirecta en suero. Y la obstructiva o poshepática, donde existen alteraciones de obstrucción de la vía biliar, donde vamos a tener elevación de la bilirrubina total a expensas de la directa. Perdón. Entonces, en la prehepática va a haber un aumento de formación de bilirrubina, va a haber mayor destrucción de glóbulos rojos, por ejemplo, en una hemólisis de tipo autoinmune, vamos a tener mayor formación de bilirrubina indirecta o no conjugada. Y también en aquellas alteraciones donde hay problemas a nivel de la forma de los eritrocitos, que cuando pasan por los vasos sanguíneos, va a haber destrucción de los mismos, ¿no? Por ejemplo, en la microesferocitosis, en la drepanocitosis, la deficiencia de 6-fosfato deshidrogenasa, en intoxicación por plomo también puede haber hemólisis, en la anemia hemolítica autoinmune. Otras alteraciones donde va a haber hemólisis son por formación de anticuerpos, algunos procesos infecciosos, parasitarios, por ejemplo, en el paludismo, tóxicas, quemaduras o ingesta de hongos. Algunos síndromes con hiperbilirrubinemia no conjugada o indirecta de tipo funcional que se transmiten, o sea, son alteraciones congénitas. Entre ellos tenemos el síndrome de Gilbert y el síndrome de Klinger-Najar tipo 1 y tipo 2. El síndrome de Gilbert es un proceso benigno, donde no hay una alteración a nivel de la función hepática, pero sí va a haber un aumento de la bilirrubina indirecta. Este problema se hereda por gen autosómico dominante de penetración variable, predomina en el sexo masculino y se manifiesta entre la tercera y segunda década de vida. Se produce porque existe una alteración a nivel de la formación o la transformación de bilirrubina indirecta a bilirrubina directa, porque hay un déficit de la uridina difosfoglucuronil transferasa. Entonces no va a haber una buena unión de la bilirrubina indirecta con el ácido glucurónido y por lo tanto no va a haber un aumento de la bilirrubina indirecta. Y la ictericia va a estar más o menos entre 2 y 5 miligramos por decilitro. No tienen coluria, los pacientes no sienten ninguna molestia. Simplemente hay un aumento de esta bilirrubina indirecta en periodos de ayuno, en casos de estrés, por ingesta de alcohol o enfermedades, algún proceso infeccioso que tenga el paciente. En esos casos se pone ictérico y va a ser una ictericia con la presencia de bilirrubina indirecta entre 2 y 5 miligramos por decilitro que va a pasar espontáneamente. No necesita ninguna medicación, simplemente pasa. Por lo tanto, es una patología benigna y se tiene que hacer diagnóstico diferencial con enfermedades hemolíticas.
Entonces, en esta patología solamente va a haber la bilirrubina indirecta alta, perfil hepático, el resto del perfil hepático va a estar normal. Y si se pide la aptoglobina, si se pide reticulocitos, la prueba de Coombs, todo esto va a estar negativo, o sea, se descarta que hay hemólisis y nos quedamos con el diagnóstico de que es un síndrome de Gilbert, que es benigno, y tenemos que explicar a la familia, al paciente, de que no se preocupe, que va a pasar una vez que descanse y no tiene que tomar bebida alcohólica, no tiene que hacer ayuno, nada más tener esos cuidados para que no presente la ictericia. En el síndrome de Klinger-Najar tenemos el tipo 1 y el tipo 2. El tipo 1 se transmite por rasgo autosómico recesivo. La ictericia se presenta a los pocos días de nacido, a expensas también de la bilirrubina indirecta, pero en este caso la hiperbilirrubinemia es bastante importante, puede llegar a 40 miligramos por decilitro, y por lo que es tan importante, tiende a impregnarse esta bilirrubina a los ganglios basales, lo que se llama kernícteros. ¿Hay algún problema? ¿Escuchan? Se escucha, doctora. Muy bien. Estos pacientes pueden tener hepatomegalia y por esta alteración del kernícterus van a tener secuelas neurológicas. No viven más de 5 años los pacientes con Klinger-Najar tipo 1. En cambio, el Klinger-Najar tipo 2, que se transmite por rasgo autosómico dominante de penetración incompleta y expresión variable, la bilirrubina se eleva hasta 20 miligramos por decilitro, no es tan importante como en la anterior. Puede no impregnarse a los ganglios basales y va a responder con el fenobarbital. El anterior, el tipo 1, no responde al fenobarbital, no responde a la fototerapia y de esta manera el fenobarbital va a ayudar a que aumente la concentración de las ligandinas Y y Z y que también funcione la uridine-difosforo-glucuronil transferasa y baje la bilirrubina, se ponga normal, ¿no? Que haya mejor formación o transformación de la bilirrubina indirecta a directa y por lo tanto tiene buen pronóstico, el tipo 2. El tipo 1 tiene mal pronóstico y fallecen los pacientes. Luego tenemos esto, entre otros síndromes funcionales que se llaman, que producen ictericia, a los síndromes de hiperbilirrubinemia conjugada, donde existe un defecto de la excreción de la bilirrubina conjugada. Y entre ellos tenemos el síndrome de Dubin-Johnson, que se puede presentar en cualquier sexo, nacionalidad o raza, se transmite de forma autosómica recesiva, hay una elevación de la bilirrubina total a expensas de la directa, hasta 2 a 5 miligramos por decilitro. Es la única alteración que se ve en el perfil hepático. El resto del perfil hepático, transaminasas, fosfatasa alcalina, GGT, TP, INR, proteínas, todo está normal. Y si se hace una colecistografía oral, se ve, bueno, esta colecistografía oral se hacía antes para ver las colelitiasis, ¿no? Ahora pues casi ya no se utiliza, tenemos la ecografía, pero en este caso se puede hacer una colecistografía oral si se sospecha un síndrome de Dubin-Johnson. En este caso no se va a ver la vesícula porque hay un déficit de la excreción de la bilirrubina hacia las vías biliares, desde el hígado hacia las vías biliares y también hacia la vesícula. Entonces hay ese defecto en el transporte de la bilirrubina conjugada hacia el canalículo biliar y no va a verse la vesícula haciendo una colecistografía oral. Si se hace una prueba de la bromosulfoftaleína, que también se vacía, si se da al paciente la bromosulfoftaleína, se vacía junto con la bilis. En este caso, esta prueba va a ser positiva. Sin embargo, si se ve el hígado con una laparoscopía, se ve de que el hígado va a tener un color café oscuro o negro
y va a haber, si se hace una biopsia, un acúmulo de pigmento denso centrolobular. Pero no afecta la función del hígado, no lleva a cirrosis, no causa ningún otro problema, simplemente se ve este acúmulo a nivel del hígado. Por lo tanto, no se da ningún tratamiento y es un proceso benigno. Y tenemos el síndrome de Rotor, que también es un síndrome benigno, bastante raro, donde hay elevación de la bilirrubina directa. En este caso, a diferencia del síndrome de Dubin-Johnson, el hígado no va a estar pigmentado, también son asintomáticos, tienen elevación de la bilirrubina total a diferencia de la directa de 2 a 5 miligramos por decilitro. Y en este caso, la vesícula sí se ve por colecistografía oral porque hay un transporte lento de la bilirrubina por el canalículo biliar. Sí tarda, pero sí va a haber un transporte lento. Y por lo tanto, si se da bromosulfoftaleína, esta desaparición de esta sustancia va a ser retardada. El tratamiento tampoco tiene porque el pronóstico es bueno y no lleva a ninguna consecuencia. Por lo tanto, no se hace ningún tratamiento. Con respecto a las ictericias por defecto de excreción, porque, o sea, aquellas ictericias donde existe un daño hepatocelular, no por defecto de excreción, sino por daño hepatocelular, tenemos en la hepatitis viral, como les dije anteriormente, por hepatitis medicamentosa, por alcohol, que es lo más frecuente, y donde la bilirrubina se eleva tanto la directa como la indirecta. En aquellas patologías donde existe un proceso obstructivo a nivel de la vía biliar o existen alteraciones a nivel hepático donde va a haber una colestasis intrahepática y no hay una buena eliminación de la bilis hacia los conductos biliares, también podemos tener que va a haber alteración a nivel de la bilirrubina, sobre todo directa. Y hay algunos medicamentos que causan esta colestasis intrahepática, como ser la clorpromacina, el tiuracilo, la metiltestosterona, y algunas enfermedades hepáticas donde va a haber colestasis intrahepática, como ser la colangitis biliar primaria. Eso vamos a hablar posteriormente en otra clase, ¿no? Y lo más frecuente que vemos en nuestro medio, por el hecho que tenemos bastante patología de colelitiasis, es la coledocolitiasis, o sea, la obstrucción de la vía biliar de tipo benigna, y también vemos patologías de obstrucción de la vía biliar de origen maligno. Entonces, hablando de la coledocolitiasis, la presencia de cálculos, tanto únicos o múltiples, localizados en el colédoco o vía biliar extrahepática o en vías biliares intrahepáticas, va a causar un cuadro de ictericia obstructiva. Y la sintomatología es el dolor cólico en epigastrio, hipocondrio derecho, van a tener ictericia, coluria, hipocolia o acolia. La coluria es la orina de color, para preguntarle al paciente y darnos cuenta si tiene una ictericia obstructiva, pues le preguntamos si es que su orina tiene color de té cargado, ¿no? Es color más o menos café.
y a eso se denomina coluria. Y la coluria se presenta por el hecho que hay elevación de la bilirrubina y luego mucha biliverdina en la orina. La hipocolia o acolia significa que las heces están disminuidas de color. La hipocolia y la acolia, que las heces son blancas, porque la estercobilina, que llega también producto de la degradación de la bilirrubina a las heces, da el color a las heces amarillo café. Pero en este caso, como hay una obstrucción de la vía biliar, no va a llegar esta estercobilina a las heces y por lo tanto las heces pueden estar disminuidas de coloración o blanquecinas. Esto entonces constituye el síndrome ictérico obstructivo, donde va a haber dolor cólico en hipocondrio derecho, la ictericia, que podemos valorar a nivel de las conjuntivas, a nivel de la piel y mucosas, la coluria, hipocolia o acolia. Y si hay datos de infección a nivel de la vía biliar, el paciente puede tener fiebre, ictericia y dolor, que representa la tríada de Charcot. Al examen físico, en problemas obstructivos de la vía biliar, vamos a detectar la ictericia en piel y mucosas, dolor a la palpación en hipocondrio derecho, y si es que existe datos de colangitis, va a haber fiebre y taquicardia. En el hemograma, si es que hay infección en la vía biliar, vamos a poder encontrar leucocitosis con desviación a la izquierda. En el perfil hepático, la bilirrubina total va a estar aumentada expresa desde la directa y estas enzimas que indican colestasis van a estar elevadas, la fosfatasa alcalina y la gamma-glutamil transpeptidasa van a estar elevadas. También cuando hay colestasis, cuando hay obstrucción de la vía biliar, se elevan las transaminasas. Por esta misma colestasis se van a elevar las transaminasas, pero no en un nivel muy alto, ¿no? Como se elevan en las hepatitis. Van a estar elevadas 2, 3, hasta 5 veces lo normal. Y al haber una obstrucción de la vía biliar, como no pasa la bilis y hacia el intestino y se va a bloquear la circulación enterohepática de la bilis, va a haber una depresión de las vitaminas liposolubles. Y la primera vitamina liposoluble que va a depletarse es la vitamina K. Por lo tanto, si hay un proceso obstructivo de las vías biliares que duran más de 24 horas, puede haber una alteración del tiempo de protrombina. Y eso se corrige dándole al paciente, administrando vitamina K. Así que si llega un paciente con ictericia obstructiva y que estaba en el campo y no pudo llegar en 24 horas, llegó después de 3 días al hospital y tiene un tiempo de protrombina prolongado, sospechan que hay una coledocolitiasis, tienen que administrarle vitamina K para corregir esta alteración y poder luego tratar este problema. Lo que se hace frente a un paciente con un síndrome ictérico obstructivo clínicamente demostrado y también por laboratorio alterado es realizarle una ecografía abdominal. Si tiene una coledocolitiasis o una obstrucción de la vía biliar, vamos a tener la vía biliar dilatada. Si es un paciente que no ha sido operado de vesícula, la vía biliar normal tiene un diámetro de 7 milímetros. Por encima de 7 milímetros ya se considera dilatada. Si es un paciente colecistectomizado, se puede considerar normal hasta 9 milímetros.
Si está por encima de 9 milímetros, es una vía biliar dilatada con una patología obstructiva. Con la colangioresonancia magnética nuclear, o sea, si tenemos un paciente con una ictericia obstructiva, pero que existe duda de que pudiera tener una coledocolitiasis, muchas veces esta coledocolitiasis es con litos muy chicos, que tienen arenilla en la vesícula y se pasó la arenilla, los litos que están muy pequeños hacia el colédoco y puede no dilatar el colédoco. Pero sí tiene clínica, ha tenido dolor, etcétera, y tiene laboratorios con fosfatasa alcalina y GGT altas. Entonces, sospechamos que pueda tener una microcoledocolitiasis. Para confirmar, antes de realizar una CEPRE, para confirmar que tengan la microcoledocolitiasis, se puede realizar una colangioresonancia magnética nuclear sin contraste. No hay necesidad de administrar contraste para diagnóstico de coledocolitiasis, o una ecoendoscopía, llamado también ultrasonido endoscópico. Cualquiera de estos dos procedimientos nos muestran claramente la vía biliar y qué está pasando con la vía biliar. Y si es que existe una microcoledocolitiasis o una coledocolitiasis con cálculos más grandes, pues se realiza la CEPRE, que es la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, que es un método actualmente considerado más de tipo terapéutico, ¿no? Si es que no se cuenta con colangioresonancia magnética nuclear o ecoendoscopía, directamente se pedirá la CEPRE, que también nos puede servir como un método diagnóstico. Pero actualmente se prefiere primero hacer una ecoendoscopía, que es más barata que la colangioresonancia magnética nuclear, y para diagnóstico, y luego ya posteriormente hacer la CEPRE para la terapéutica, que nos ayuda. Con la CEPRE se hace una esfinterotomía y se extraen los cálculos con el globo de Fogarty o la canastilla de Dormia de la vía biliar, y ya se realiza el tratamiento. Y si es que tuviera colangitis el paciente, al hacerle la esfinterotomía, pues inmediatamente sale pus de la vía biliar, y además tendríamos que darle antibióticos. Si es que no hay colangitis, no hay necesidad de dar antibióticos a este paciente y el problema se resuelve tranquilamente. En caso de que no se pueda resolver por endoscopía la coledocolitiasis, por el hecho que los cálculos son gigantes, ¿no? Son muy grandes y no se puede sacar porque no pasan por, a pesar de hacer esfinterotomía, no pueden pasar los cálculos. Entonces, en ese caso se pone durante la CEPRE una prótesis biliar y se puede mandar a cirugía, o dependiendo del caso, se puede dejar al paciente con la prótesis biliar y en unos 2-3 meses volver a hacer la CEPRE para intentar romper esos cálculos, ¿no? Durante todos esos meses los cálculos van a chocar con la prótesis y pueden ir fragmentándose o ablandándose tal vez poco a poco, y quizás puedan salir posteriormente. Si no se puede resolver en una siguiente CEPRE, pues el tratamiento también de los cálculos gigantes va a ser de tipo quirúrgico. Pero sí hay que dejar una prótesis biliar para que no haya colangitis, para que pueda haber drenaje de la bilis y no se produzca una colangitis. Entre otras causas benignas de obstrucción de la vía biliar están la ascaridiasis, la hidatidosis, la fasciola hepática, que son parásitos que pues los tenemos en nuestro medio. La fasciola hepática se adquiere por la ingesta de berros y se tiene más casos alrededor del lago Titicaca. Aquí tenemos una colangioresonancia magnética donde se ven claramente los defectos de llenado en la vía biliar, los cálculos,
y también vemos la vesícula con litos. Y esta es una ecoendoscopía donde también podemos valorar fácilmente el colédoco con los litos. La CEPRE te inyecta contraste a la vía biliar, este es el endoscopio, y se inyecta contraste por fluoroscopía, se ve la vía biliar con litos en su interior y dilatación de la misma. Y se puede sacar, en este caso se está sacando con una canastilla de Dormia que tiene estos elementos. Se introduce a la vía biliar después de hacer una esfinterotomía y se retiran los litos hacia el duodeno. Como patología maligna tenemos el carcinoma de conductos biliares, que es más común en varones mayores de 50 años. Es de tipo adenocarcinoma infiltrante o nodular. Los síntomas son similares a cualquier patología obstructiva, donde va a haber ictericia, va a haber coluria, hipocolia, colia, prurito, porque es una patología ya más larvada, de más tiempo de evolución, no es aguda, como la coledocolitiasis. Va a haber colestasis también por la obstrucción, y esta colestasis de 1 mes, 2 meses, 3 meses de evolución causa prurito. Además van a tener pérdida de peso, adinamia y dolor en hipocondrio derecho. El cáncer de la vía biliar a nivel del hepático común tiene la denominación de tumor de Klatskin. Puede haber 3 subtipos, el esclerosante en un 70%, el papilar en menos del 5% y el nodular en 20%. La vía de diseminación de este cáncer es por invasión transmural a tejido periductal y estructuras adyacentes, extensión longitudinal a lo largo de conductos biliares en la submucosa, metástasis por vía linfática. Y si se sospecha una lesión maligna, se tiene que pedir marcadores tumorales, pueden estar elevados el antígeno carcino embrionario y el CA19-9. El que más se eleva es el CA19-9. El antígeno carcino embrionario se puede elevar en cualquier tipo de adenocarcinoma, pero más a nivel, más se eleva en cáncer de colon. En cambio, el CA19-9 se eleva más en cáncer de vías biliares o de páncreas. Luego se hace ecografía, la CEPRE, la colangioresonancia magnética nuclear también nos puede ayudar a ver la estenosis, el estrechamiento de la vía biliar por el cáncer, la localización, una tomografía de abdomen con contraste que nos ayuda a determinar infiltración a otros órganos, además. El tratamiento quirúrgico, si es que se hace un diagnóstico temprano, y de forma paliativa, si el paciente ya tiene metástasis, entonces se le coloca una endoprótesis biliar. El pronóstico del colangiocarcinoma es malo, con una sobrevida a 5 años de menos del 30%. Y tenemos esta clasificación de Bismuth-Corlett para problemas estenóticos de la vía biliar, especialmente del tumor de Klatskin a nivel del hepático común. Y tenemos el tipo 1, que son tumores por debajo de la confluencia de los conductos hepáticos derecho e izquierdo. El Bismuth-Corlett tipo 2 son aquellos tumores que llegan a la confluencia, están debajo de la confluencia y además comprometen la confluencia del hepático derecho e izquierdo. El tipo 3A es un tumor que ocluye el hepático común y el hepático derecho. El 3B ocluye el hepático común y el hepático izquierdo. Y el 4 es un tumor que ya involucra toda la confluencia y además ambos hepáticos derecho e izquierdo. Entonces aquí vemos el hepático común y la vía biliar. Entonces inicia a nivel, o sea, desemboca en la segunda porción del duodeno, ahí tenemos el esfínter de Oddi, y luego se continúa con el colédoco, y acá ya se denomina hepático común, y se divide en hepático derecho e izquierdo.
¿no? Hepático derecho e izquierdo. En este caso, la estenosis está por debajo de la confluencia, entonces un Bismuth-Corlett tipo 1. Y acá tenemos que hay una estenosis a nivel de la confluencia del hepático, o sea, a nivel del hepático común, la confluencia, y además está comprometiendo el hepático derecho e izquierdo, ¿no? Entonces, un Bismuth-Corlett tipo 4. Y este paciente tiene también cálculos en el colédoco. Aquí se ven los defectos y acá ya se está sacando el cálculo del colédoco y se ha colocado 2 prótesis, una que va hacia el hepático derecho y la otra que va hacia el hepático izquierdo. Otra alteración neoplásica que obstruye la vía biliar es el carcinoma de la ampolla de Vater, llamado también ampuloma. Es más común en varones de más de 50 años, tiene la forma que puede ser ulcerado, infiltrante o polipoide, y es de tipo adenocarcinoma. Entonces, en este caso, también vamos a tener un paciente que va a estar con ictericia, coluria, hipocolia, pero esta ictericia en este caso es fluctuante porque, sobre todo en el caso de que sea de tipo ulcerado, este ampuloma, cuando crece el tumor, obstruye la vía biliar, pero cuando se ulcera puede drenar la bilis y por lo tanto baja la ictericia. Esa es la característica, o debemos sospechar un carcinoma de ampolla de Vater cuando existe este problema de forma larvada también, ¿no? De algunos meses de evolución y que el paciente haya bajado de peso, esté con compromiso general, puede tener también datos de colangitis aguda, si es que está obstruyendo por un largo tiempo. Va a haber proliferación de gérmenes y va a poder haber, en cualquier momento puede haber datos de colangitis. Pero sí es esto, o se da en el ampuloma, se da esta ictericia fluctuante. Es tal vez una cierta característica que nos hace sospechar que podría haber un carcinoma de ampolla de Vater. Entonces tenemos que solicitar una duodenoscopía para ver la ampolla de Vater. Se ve mejor por duodenoscopía porque tiene un lente lateral y podemos ver bastante de frente la ampolla y tomar biopsias. Luego en el laboratorio va a haber datos de ictericia obstructiva, podemos pedir marcadores tumorales donde también se pueden elevar el antígeno carcinoma embrionario y el CA19-9, tomar las biopsias para que el patólogo nos confirme la sospecha de cáncer. Y luego se puede hacer una ecoendoscopía para valorar la profundidad de este tumor, si está afectando solamente mucosa, submucosa o más allá de la mucosa. Si estuviera afectando solamente la mucosa, entonces se puede hacer una ampulectomía endoscópica, ¿no? También se hace una tomografía con contraste, pero es la ecoendoscopía la que nos determina cuánto compromiso a profundidad está ocasionando este tumor. Si es un tumor superficial, temprano, que nada más está comprometiendo la mucosa, submucosa, incluso podría hacerse una ampulectomía endoscópica. Pero si está comprometido más allá, está infiltrando la vía biliar, ya el tratamiento es quirúrgico, se hace una duodenopancreatectomía que se llama cirugía de Whipple, que es una cirugía más grande. Y en caso de que ya tenga metástasis a cercanía o distancia, ¿no? Si hay una metástasis a hígado, por ejemplo, entonces nada más se coloca una prótesis biliar como tratamiento paliativo. Y la sobrevida de 6 meses a 2 años. Y aquí vemos la ampolla de Vater normal debajo de un pliegue en la segunda porción de duodeno. Aquí está el esfínter de Oddi. Y este ya es un ampuloma donde hay alteración
de la superficie, hay friabilidad, puede sangrar fácilmente, y pues hay que tomar biopsias y hacer los exámenes complementarios que ya hemos conversado para ver si se puede extraer mediante una ampulectomía endoscópica o va a requerir tratamiento quirúrgico y qué tipo de tratamiento quirúrgico. O nada más, si hay metástasis, colocar una prótesis biliar para que drene la bilis y todo esto informar al paciente, bueno, a los familiares y preguntar si quieren que se le informe al paciente, ¿no? Estos son los libros que pueden leer. Hay un libro de gastroenterología y hepatología, problemas comunes en la práctica clínica. Esto lo encuentran en el sitio de internet de aegastro.es, que es de la Sociedad Española de Gastroenterología. Sacan muy buenos artículos, hay videos, etcétera, de todas las patologías de gastroenterología, de hígado, vías biliares, páncreas, ¿no? Luego, ahí está el sitio. Este otro libro se denomina Diagnóstico y Tratamiento de las Enfermedades Digestivas. Esto es de la Sociedad Chilena de Gastroenterología, que de la edición 2017, un poco pasadita, pero es útil de todas maneras. Se las voy a pasar a los alumnos, a Gabriela, ¿no? ¿Que me has colaborado, Gabriela? Entonces les voy a pasar para que también lo lean como un libro de guía. Y también pueden entrar a las guías de práctica clínica de la Asociación Europea del Estudio del Hígado, a la Asociación Americana de Estudio de Hígado, si están interesados en conocer más sobre patología de hígado. Y este sitio, la GTC, es de YouTube y tiene unos videos y exposiciones muy interesantes de médicos endoscopistas de Chile, de Colombia, principalmente de varios de esos lugares, ¿no? Que son unos videos muy ilustrativos, interesantes, con explicaciones muy claras. Son los lugares que pueden consultar. Bueno, faltan 15 minutos. Les voy a hablar sobre colelitiasis. Voy a dejar de compartir un rato para subir la colelitiasis. Si tienen alguna pregunta. Ahora, ¿dónde está para compartir? Bueno, si tienen alguna pregunta sobre lo anterior o continuamos. Creo que no hay preguntas, doctorita. Se ve, ¿no es cierto? Sí. Ya, muy bien. Entonces vamos a continuar con colelitiasis y complicaciones. Es una patología pues muy frecuente en nuestro medio, como les digo, por nuestra raza, nuestros genes. Los latinos tenemos más predisposición a tener colelitiasis por esto y también por los alimentos que consumimos. Mucho carbohidrato, bastante grasa, frituras, tenemos mayor obesidad y esto es más frecuente en mujeres. Bueno, la vesícula concentra y almacena bilis secretada por el hígado. Es el hígado el que produce la bilis. Y luego por los canalículos biliares, por los conductos biliares, el hepático común, hepático derecho, izquierdo, que ya hemos hablado, el hepático común,
colédoco cístico va a llegar la bilis a la vesícula, que tiene forma de pera, y lo que hace la vesícula es concentrar y almacenar esta bilis, ¿no? Tiene una longitud de 7 a 10 centímetros y un volumen de 30 a 50 mililitros. Esta vesícula se va a contraer cuando nosotros consumimos grasas, entonces producimos una enzima que se llama, una enzima que va a hacer de que la vesícula se contraiga y elimine la bilis hacia el duodeno para actuar sobre estas grasas y volverlas hidrosolubles y que se absorban luego y se digieran de forma adecuada. La composición de la bilis es mayormente, predominan las sales biliares, luego tiene lecitina, tiene proteínas, tiene el colesterol y la bilirrubina, ¿no? Y tenemos que cuando hay una bilis litogénica que es formadora de cálculos, se forman estos microcristales de colesterol, porque hay una sobresaturación de colesterol y esto va a ocasionar que se formen estos microcristales, y estos microcristales se van a fusionar y van a formar los cálculos. Hay diferentes tipos de cálculos. Los de colesterol puro son amarillentos y son blandos, ¿no? Están en un 10 a 15% de casos. Estos pigmentarios también son menos frecuentes, en 5 a 19% de casos, que son más negruzcos. Son duros porque tienen calcio. Los cálculos de carbonato de calcio son mucho más raros. Y los mixtos son los más frecuentes, que son estos que son amarillo, también amarillentos, pero no tan amarillos como los de colesterol puro, y que contienen algo de múltiples. Estos son los más frecuentes, en un 80% de casos. Y son precisamente estos que son múltiples y de diferente tamaño los que migran luego hacia el colédoco. La enzima que hace que la vesícula se contraiga es la colecistoquinina. Comemos grasa y se produce esta colecistoquinina y esta hace que la vesícula se contraiga y elimine la bilis hacia el duodeno, ¿no? Y cuando se tiene estos cálculos, sean pocos o sean muchos, cada vez que se contrae la vesícula, cada vez que un paciente consume alimentos con grasa y se contrae la vesícula, hace que esta vesícula se inflame, puede ser de forma leve, ¿no? Pero se contrae y estos cálculos producen una cierta lesión a nivel de la mucosa de la vesícula, por lo tanto, esto hace que luego pueda haber incluso displasia en la vesícula y al final hacen cáncer de vesícula. Por eso que cuando se tiene cálculos en la vesícula es mejor operar para que no lleguen a tener un cáncer. Los factores predisponentes para la colelitiasis, entre estos factores están que existe una tendencia genética, hereditaria, es más frecuente en la mujer, 3 a 1, en mayores de 50 años, en multíparas, que también eso, pues, entre los latinoamericanos hay más, tienen más hijos, ¿no es cierto? En el embarazo también, por las hormonas, va a haber más predisposición a hacer cálculos. Los obesos o los que pierden peso de forma rápida también pueden llegar a hacer cálculos. Los que tienen dislipidemias, hipercolesterolemia o hipertrigliceridemia, los que tienen diabetes,
Los cálculos pigmentarios, estos con bilirrubinato de calcio, se presentan en pacientes que tienen hemólisis, aquellos con talasemia, esferocitosis, anemias hemolíticas autoinmunes, que ya hemos hablado anteriormente. Ellos también pueden llegar a hacer cálculos pigmentarios y múltiples. El hiperparatiroidismo, en el hiperparatiroidismo, como hay una hipercalcemia, hay tendencia a hacer cálculos de carbonato de calcio. Entre los factores protectores están el ácido ascórbico, el consumo moderado de café y de proteínas vegetales. La prevalencia en países occidentales oscila entre 10 a 20% y la prevalencia en mujeres durante el periodo fértil es 3 veces mayor que en hombres. Se eleva con la edad, entonces a los 65 años alrededor del 30% de mujeres tienen litiasis y a los 80 años un 60% de las mujeres tienen colelitiasis. Y es más frecuente en Chile, en poblaciones escandinavas y en nuestro país. El cuadro clínico: pueden estar asintomáticos los pacientes a pesar de tener cálculos en la vesícula en un 60-80%. Y en países donde están asintomáticos y no hay riesgo de cáncer, que no se ha visto mucho cáncer, por ejemplo, en países del norte de Estados Unidos, se dice de que no hay necesidad de hacer colecistectomía mientras el paciente no tenga síntomas. Sin embargo, en países donde hay gran cantidad de colelitiasis y se ha visto de que hay prevalencia del cáncer de vesícula, como Chile, Bolivia, se dice de que en caso de que tenga cálculos, a pesar de ser asintomático el paciente, se debe realizar una colecistectomía para evitar el cáncer. El diagnóstico de la colelitiasis puede ser incidental. Esto quiere decir que cuando se hace una ecografía por algún dolor abdominal, por cualquier circunstancia, se pueda encontrar los cálculos, no precisamente porque el paciente esté sintomático, que tenga un cólico biliar. Por cualquier otra circunstancia es una ecografía abdominal y se puede encontrar cálculos en la vesícula. También cuando se hace una cirugía por otra causa y al palpar la vesícula encuentran cálculos, eso se denomina también un diagnóstico incidental. Y se encuentran los síntomas, o sea, es sintomática la colelitiasis en un 20%. Y si ya tuvo algún síntoma, puede recurrir a este síntoma en más del 65% de casos en los siguientes años. Y los síntomas de una colelitiasis con colecistitis es dolor cólico en hipocondrio derecho, que puede estar irradiado hacia la región subescapular, acompañado con náuseas, pueden haber vómitos gastrobiliares, y al examen físico va a haber a la palpación dolor en hipocondrio derecho con el signo de Murphy positivo. El signo de Murphy positivo se lo busca haciendo presión con el pulpejo de los dedos en el punto de Murphy, que se encuentra en una línea que se traza de la axila hacia el ombligo y donde cruza el reborde costal. Ahí está el punto de Murphy. Se pone el pulpejo de los dedos, se indica al paciente que inspire profundo y si hay dolor, ese es el signo de Murphy positivo, porque al inspirar profundo baja el hígado, baja la vesícula, hace contacto con los dedos y si está inflamada la vesícula, si hay una colecistitis, va a doler, ¿no? Ese es el signo de Murphy positivo, que es dato de colecistitis aguda, proceso inflamatorio agudo de la vesícula. Entonces, si existe este problema, se pide un hemograma, perfil hepático, una ecografía abdominal, que es el gold estándar para diagnóstico de colelitiasis y de colecistitis. Este estudio tiene bajo costo, tiene sensibilidad y especificidad de más del 95%
y puede ver cálculos muy pequeños. Ahí ven imágenes donde se ven el cálculo. Aquí tenemos varios cálculos en la vesícula y hay datos, si hay datos de colecistitis, vamos a observar de que hay un engrosamiento de la pared de la vesícula de más de 4 milímetros. Este engrosamiento también puede elevarse, o sea, puede haber cierto engrosamiento de la vesícula en casos de ascitis o de insuficiencia cardíaca, pero en caso de una colecistitis aguda, además va a haber dolor, haciendo presión al hacer la ecografía en el punto de Murphy, también va a haber dolor, ¿no? Haciéndole inspirar profundo al paciente, va a haber dolor. Y también puede haber un signo de doble pared o trilaminación de la pared vesicular. Eso se da en casos de colecistitis aguda. Después, la vesícula puede estar aumentada de tamaño, de más de 8 centímetros. Vamos a observar los litos que dan sombra sónica. Puede haber colecciones líquidas pericolecísticas. También vamos a poder observar por ecografía el barro biliar. Y, por lo tanto, todo esto es dato de colecistitis aguda. Puede haber una banda continua y focal hiperecogénica. La radiografía simple de abdomen nos es útil cuando se tiene una vesícula escleroatrófica. O sea, en pacientes generalmente de edad avanzada, por encima de los 60 años, podemos tener una vesícula llamada también en porcelana, donde vemos una imagen de la vesícula en una radiografía simple de abdomen que tiene forma de la vesícula hacia el hipocondrio derecho y que está toda calcificada, ¿no? Está calcificada esa vesícula y esa es una vesícula en porcelana o escleroatrófica que es indicación de cirugía también porque tiene gran riesgo de que aquí aparezca un cáncer. O entre otros estudios que se pueden realizar para ver si es que tiene cálculos, están la gammagrafía o cintilografía. Sin embargo, esto ya no se realiza. Esto podría usarse si es que hay duda ecográfica. Sin embargo, ahora ya no, porque los ecógrafos además son de última generación, son muy buenos, tienen una visibilidad excelente. También por tomografía o por colangioresonancia magnética nuclear podemos observar los cálculos de la vesícula. En una CEPRE también se ven. Aparte de ver cálculos en el colédoco, podemos ver una vesícula con los litos y confirmar de esa manera la colelitiasis. Se hace tratamiento de la coledocolitiasis y posteriormente se hace la colecistectomía. El ultrasonido endoscópico o ecoendoscopía también útil para ver cálculos en el colédoco y cálculos en la vesícula. Es a través de la pared del duodeno que podemos hacer por medio de un ecoendoscopio. Es un endoscopio que tiene un transductor que se introduce por la boca, el endoscopio, y se hace una ecografía a través de la pared del duodeno y vemos claramente la vesícula, que en este caso está grande, es un hidrops vesicular con cierto engrosamiento de la pared, los cálculos dentro de la vesícula y si es un hidrops, pues también tiene indicación quirúrgica inmediata. Entre las complicaciones de la colelitiasis, entonces, la colecistitis aguda, la coledocolitiasis con o sin colangitis, la pancreatitis aguda biliar, las fístulas biliares, el síndrome de Mirici, que son fístulas que se presentan entre la vesícula y las vías biliares, o el colédoco o el hepático común, la vesícula en porcelana o escleroatrófica y el cáncer de vesícula. En la colecistitis aguda, entonces, es el proceso inflamatorio de la vesícula. Perdón un ratito.
Hola, Anita, vas a disculpar, estoy en clase virtual. Te llamo, por favor, apenas termine. ¿Ya? Gracias. Chao, chao. Bueno, terminamos en un rato. La colecistitis aguda entonces puede ser es un proceso inflamatorio de la vesícula y que pueden ser cualquiera de estos gérmenes los que causen la colecistitis. La colecistitis crónica es cuando hay cólicos biliares frecuentes y estos son los criterios diagnósticos para la colecistitis aguda, el signo de Murphy, el dolor, puede haber fiebre, el PCR alto en cualquier proceso inflamatorio, leucocitosis, la proteína C reactiva se va a elevar y un ítem en A y un ítem en B son positivos, es dato de colecistitis aguda, y el C, que es la ecografía que nos indica que está la pared engrosada o la vesícula grande, o un Murphy ecográfico positivo, ya confirma esa sospecha diagnóstica. Y el paciente tiene que ser intervenido. La colecistitis enfisematosa se presenta en pacientes con, más frecuentemente en pacientes con diabetes, donde va a haber una infección por Clostridium wilchi o Clostridium perfringens o Escherichia coli, que va a causar que haya aire dentro de la vesícula y por lo tanto en una radiografía simple de abdomen se ve la vesícula radiolúcida, ¿no? Porque hay aire, por eso se llama enfisematosa. Y el paciente tiene mucho dolor y tiene mucho compromiso general. Esto es una tomografía donde también se ve aire en la vesícula y eso es dato de cirugía inmediata porque si no entra en sepsis. La colecistitis por tifoidea también puede presentarse. Colecistitis por torsión es rara, pero puede torcerse y causar inflamación de la vesícula por neoplasia. El hidrops vesicular, donde hay líquido dentro de la vesícula por un proceso inflamatorio y que se ve claramente en una ecografía y en una tomografía. Y también es de intervención quirúrgica inmediata. El edema vesicular es la presencia de pus dentro de la vesícula por proliferación de bacterias, donde va a haber leucocitosis con desviación a la izquierda, y la gangrena es cuando no se opera el empiema vesicular y la vesícula va a tener isquemia, necrosis de la pared, va a haber mayor proliferación de gérmenes anaerobios y se puede perforar o romper, por lo tanto el paciente va a estar con mucho dolor, va a tener también leucocitosis, Murphy positivo y tiene que ser operado en cualquiera de esas dos circunstancias que tiene una leucocitosis importante y síntomas clínicos de que hay pus dentro de la vesícula, se tiene que operar inmediatamente. La ruptura de la vesícula es cuando hay infartos múltiples y hay una salida violenta de bilis a la cavidad peritoneal que causa peritonitis biliar. Y por último, la perforación de la vesícula que causa una peritonitis biliar, que también produce un abdomen agudo que tiene que ser operado. Las fístulas, que se llama síndrome de Mirici. El hilio biliar, cuando un cálculo pasa por una fístula biliodigestiva y obstruye a nivel del ilion distal y que causa una obstrucción intestinal alta. Entonces, en una radiografía simple de abdomen se puede ver aerobilia, que es presencia de aire en la vía biliar, y niveles hidroaéreos o asas de intestino delgado dilatadas. Y eso es también de tratamiento quirúrgico, el hilio biliar. El síndrome de Mirici, las fístulas que pueden estar a diferentes niveles, esto es más, han debido llevar ya en cirugía y que se hace el diagnóstico por CEPRE. Si se presenta una comunicación a nivel del colédoco o a nivel del hepático común, el tratamiento es quirúrgico. El síndrome de Bouveret es cuando pasa un cálculo por una fístula de la vesícula hacia el duodeno y nos causa una obstrucción a nivel del píloro, en este caso, a nivel del píloro, o puede pasar el cálculo y quedarse atorado a nivel de la primera hacia la segunda porción del duodeno, causando obstrucción a ese nivel. Ese es el síndrome de Bouveret, por un cálculo que pasa por una fístula. La coledocolitiasis, que ya hemos visto en qué consiste, que puede estar con colangitis o sin colangitis,
que puede diagnosticarse por un ultrasonido endoscópico o por una colangioresonancia magnética nuclear y luego hacer la CEPRE para la extracción del cálculo del colédoco. Pancreatitis aguda biliar y por último el adenocarcinoma. Y el tratamiento de la colelitiasis es la colecistectomía. Con esto pues terminamos. Que la colecistectomía se tiene que realizar en caso de que tengan síntomas, es lo que se dice en muchos países, pero en Bolivia y Chile se aconseja operar incluso a asintomáticos. Eso dicen las guías de la Organización Mundial de Gastroenterología, que en Chile y en Bolivia se tiene que operar porque hay gran riesgo de que el paciente pueda hacer cáncer, ¿no? En regiones de alto riesgo de cáncer como Chile y Bolivia en América del Sur. Esto está en las guías de colelitiasis de la Organización Mundial de Gastroenterología. Bueno, con esto terminamos esta noche y mañana avanzamos. Mañana terminamos con... mañana avanzamos hepatitis viral. Está bien, doctora. Muchas gracias. Buenas noches. Permanezcan en el chat, por favor. El doctor Guardia se va a unir. Hasta mañana. Hasta mañana, doctora. Hasta mañana, doctora. Hasta mañana, chicos.